voy a tratar de resumir, digamos, todo lo que el TPM tiene, obviamente lo más importante, en una hora, para que luego podamos tener un espacio y ustedes hacer las preguntas que juzguen necesarias. Yo creo que vamos a pasar de frente al tema, aunque antes me gustaría presentarme para que ustedes me conozcan un poco más y voy a utilizar algunas fotos para ir haciendo un recuento de lo que he hecho durante los últimos años. Bueno, esta es una foto que la tomé en el showroom, o me la tomaron en el showroom de Toyota de la ciudad de Nagoya. Desafortunadamente, la gente de Toyota no permite tomar fotos en la planta, así que tiene estos showrooms que muestran de alguna manera lo que hay dentro, aunque en definitiva lo que hay dentro es mucho mejor, ¿no? Pero de todas maneras es interesante ver lo que se muestra aquí, se parece mucho a los equipos que hay en la planta. Bueno, ya me presentó Angelo con los datos genéricos. Yo lo voy a hacer con un poquito de fotos, ¿de acuerdo? Para que de esa manera también pueda comentarles y compartir con ustedes algunas experiencias. Bueno, esta es la sede, una de las sedes, la que está en Osaka, de la OTS, que en ese momento, cuando me tomé la foto, se llamaba Haida. A ver, una de las visitas que hicimos a plantas japonesas fue esta. Esta es una empresa, digamos, mediana, llamada Hiraoka, que se dedica a hacer moldes. El consultor, porque es un consultor también, el que está aquí del lado derecho de su pantalla, al lado de nuestra bandera, es el dueño de la compañía y un excelente expositor sobre temas de 5S. De hecho, nosotros lo invitamos varias veces al Perú. Las primeras versiones del Premio Nacional se hizo con una charla de fondo que la hizo él, muy, muy buenas charlas. Una cosa curiosa que yo descubrí cuando visité Japón fue de que yo me imaginaba, como me imagino todos ustedes, que al viajar a Japón iba a encontrar a empresas muy grandes, robotizadas, con el personal altamente capacitado, y eso iba a ser para mí impresionante, ¿no? Eso era lo que me tenía intranquilo para poder de una vez conocer eso. De hecho, esas empresas, tal y como ustedes la imaginan, existen. Pero esas empresas no representan sino el 1% de las empresas que hay en Japón. Y en ese 1% está Toyota, Komatsu, Hyundai, oh, perdón, Hyundai no, Honda, y todas las empresas conocidas que ustedes deben haber escuchado hablar. Pero lo curioso es que el 99% de las otras empresas japonesas son pyme o empresas medianas. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Empresas que tienen 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, son bastante pequeñas, tienen 30 trabajadores, pero sin embargo tienen clientes tan importantes como la NASA, Boeing, es decir, producen equipos de alta calidad. Su tecnología no es tan moderna como la de las primeras, pero sin embargo son eficientes ya que la mayoría practica alguno de los 3 sistemas japoneses, entre ellos el TPM. Y lo que nos hicieron hacer, ni bien entramos a la planta, fue limpiar el piso, ¿no? Obviamente que era un tema simbólico del carácter japonés, que es bastante sencillo, y que considera que la limpieza es una suerte de trato hacia el prójimo. Es decir, yo tengo que ser limpio para poder tratar de la mejor manera al prójimo. Y aquí nos ven limpiando los pisos, ¿no? Fue bastante divertido, nos divertimos mucho. Otra característica, y esta es ya de otra visita más antigua en el 2006 que hicimos a una planta donde se fabricaban pinturas, es que las empresas grandes, o sea, las que están dentro de ese 99% que les comentaba,
son empresas bastante diferentes a las grandes. Es decir, si ustedes visitan Toyota, es muy difícil que el propio gerente general los salga a recibir, ¿no? De pronto porque también hay un gran volumen de visitantes, es decir, las visitas no paran, todo el día están visitando diferentes empresas a Toyota. Pero en las otras empresas como esta, te recibe el propio gerente general. Y el propio gerente general también viste uniforme. El ingeniero que está al lado mío, con uniforme caqui, es el gerente general de esta empresa que fabricaba pinturas. Y lo único que lo diferencia de otros ingenieros es la banda que tiene en el brazo, que es de color roja y que indica que es el gerente general. Y la otra característica es que cuando ellos se despiden, siempre sale una delegación de trabajadores a acompañarte y así despedirte, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Esta empresa tenía una sala Kaizen donde ahí los grupos de mejora se reunían, hacían sus coordinaciones y era muy interesante sus trabajos que ellos llegaron a realizar. Este es una foto de lo que se conoce con el nombre de Obeya, que es una suerte de cuarto de guerra, donde están todos los indicadores de planta, la información que se requiere para poder controlar el proceso. Y bueno, esta es una foto que nos tomamos o que me tomé ahí con los ingenieros de planta. Esta es otra. Dense cuenta que todos tienen el mismo uniforme como el del gerente general, solo que aquí tiene una banda de otro color. Bueno, esta es una foto del Kenju Kyokai, que es el lugar donde nos formamos. Y esta es otra foto de la promoción. Esta es una foto de una empresa en Osaka que fabrica hornos para la industria automotriz. Solamente tiene 30 trabajadores. Sus máquinas tampoco son muy modernas, pero sin embargo hacen productos de excelente calidad. Y nuevamente el mismo detalle. Acá está el gerente de planta, al lado mío, y aquí está el gerente general, que como ven también está portando uniforme. Bueno, esta es una foto de algunos compañeros cuando nos fuimos de turismo en el Shinkansen. Esta es una foto turística también. Esta es una foto de un libro que escribí hace ya algunos años, Hábitos de la Mejora Continua, que básicamente da recomendaciones de cómo implementar las 5S, porque ustedes habrán notado que hay muchos libros japoneses o de origen japonés que hablan sobre las 5S, pero muy pocos o ninguno, por lo menos yo no lo he encontrado, trata de cómo implementarlo con detalle, ¿no? Un detalle que a nosotros nos sirva. Y la explicación de eso es muy simple. Ellos no tienen necesidad de implementarlo como lo necesitamos nosotros. Los japoneses, eso lo comprobé en los viajes, viven en su gran mayoría, el 80%, en casas que tienen 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, francamente muy pequeñas, y la única manera de poder vivir en espacios tan pequeños es que practiquen las 5S. De hecho, las 5S es algo que ya desde casa ellos lo practican. Probablemente no lo conozcan con ese nombre, lo que sí conocen es la selección, el orden, la limpieza, la disciplina, eso es lo que conocen. No todos saben que eso internacionalmente se conoce como las 5S, pero eso sí lo aprenden cuando van a sus empresas. Entonces, implementar las 5S en Japón es muy sencillo. Bueno, tiene su trabajo, pero evidentemente no es como el que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que no hay libros japoneses que nos digan paso a paso cómo hacer en una realidad diferente como la de ellos, ¿no? Y un poco dentro de todos estos años de experiencia implementando estos programas en el Perú, me animé a escribir este libro y ahora estoy terminando el segundo, que lo he hecho todavía con mucho más información, o lo estoy haciendo con más información. Bueno, otra de las cosas que les quería comentar es que yo soy el gerente general de Alfa Manufacturas y nosotros desde hace algún tiempo estamos en el negocio de la consultoría y el desarrollo de software. Entre otras cosas, tenemos un software de auditoría de 5S y mantenimiento autónomo que se llama FISIS, que también se puede mirar en su versión gratuita en Play Store, ¿no? Bueno, otra de los productos que nosotros ya tenemos hace
casi 5 años y que lo estamos comercializando con éxito, es nuestro CMMS o Sistema de Gestión de Activos. Luego he tenido la oportunidad en mi paso por la Universidad Católica, bueno, todavía soy profesor en la Universidad Católica, justamente ahorita estoy llevando un diplomado con cerca de 35 alumnos. Soy profesor de pre y posgrado. Y en alguna oportunidad vino Masaki Imai, que ustedes lo están viendo a mi lado, que es el fundador de Kaizen Institute y uno de los japoneses digamos, tradicionales que aún vive, y es una persona muy conocedora sobre esta cultura japonesa llamada Kaizen. Bueno, esta es una de mis promociones en la Católica, y esta foto es curiosa porque yo tuve la oportunidad de participar en un congreso, me parece que fue en el 2015, en Argentina, un congreso de gestión de activos, y justo yo expuse del expositor de fondo, que era, o sea, fui como el telonero de Henry Hellman. Para los que no conocen a Henry Hellman, él es un ingeniero muy capaz en el tema de gestión de activos, de RCM. De hecho, fue amigo de John Mowbray y él fue el que tradujo el libro de John Mowbray, el famoso libro RCM2. Aquí está el prólogo donde firmó Henry Hellman, que es el señor de barba que ustedes ven ahí en la foto. El que está aquí en el medio es Lorival Tavares, que es autor de varios libros y también es un especialista en gestión de activos. Bueno, promoción de la Católica. Me he pasado por muchos lugares dictando este tema de TPM, de 5S. Tengo algunas experiencias, por ejemplo, en Paraguay. Participé, de hecho, como comentó Ángelo, soy uno de los fundadores del Premio Nacional de 5S en Perú, y gracias a la experiencia peruana y a la información que nosotros juntamos para hacer el premio, ayudamos a la gente argentina a hacer su premio también, que nació un año después del nuestro, y esta es una foto de la primera versión de este premio argentino, ¿no? Y estoy en Argentina. Esta fue una de las empresas primeras que ganó el premio, y justamente fuimos a visitarlos para entregarle el premio, ¿no? Gente de México, justamente fue a ver la experiencia argentina para luego ellos aplicar lo mismo en México, que ya es una realidad en Monterrey. Bueno, estas son algunas de las empresas como Cemento Pacasmayo, Camposol, Industrias San Miguel, que han aplicado el TPM con nuestra empresa, ¿no? Es la implementación de 5S en la empresa Volcan, es en GMO, una empresa italiana que vende lentes. Esta es la implementación de las 5S en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Industrial, y básicamente esa parte, esa foto es del comedor que también entraron en la implementación. Este es el staff de ingenieros de la UNI. Es una capacitación que le hicimos a la gente de Onofrio. En fin, eso es en resumen, digamos, la experiencia que tengo en estos temas. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que hemos venido a tratar, que es el tema del TPM. Siempre creo que es interesante hacer un poco de historia. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó para los japoneses y los alemanes de una manera muy violenta, que dejó el país en ruinas, ¿no? En Japón, particularmente, creo que fue peor: 2 bombas atómicas, más de 200.000 personas muertas. Y bueno, después de ese acontecimiento, más o menos en el año 50, cuando todavía Japón estaba supervisada por una delegación de aliados, los aliados, a solicitud de los japoneses, pidieron apoyo a los americanos para la reconstrucción de Japón, y los americanos enviaron científicos para ayudarlos en ese propósito.
De hecho, no deben haber sido los mejores porque casi no se recuerda a nadie de los que estuvieron en Japón en esa misión. Pero sí hay uno que en particular dejó huella, ¿no? Y me estoy refiriendo al personaje que está a la derecha, que alguno de ustedes ya lo reconoció, es Edward Deming. Él llegó a Japón en el año 50 y fue uno de los que apoyó mucho a Japón y dejó la semilla de lo que para convertir a Japón en lo que ahora es. De hecho, se le quiere mucho a Deming, por eso tiene un premio que se llama el Premio Deming, que sería el equivalente al Premio Nacional de Calidad. Otra de las cosas que yo aprendí en los primeros cursos que recibí en Japón es que ellos, primero, se saben ubicar como empresas, cuál es su ubicación dentro de esta recta que las clasifica. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa que tiene baja dependencia tecnológica, lo más probable es que tenga una alta dependencia de mano de obra, porque están relacionados. Estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de confecciones de gamarra, ¿no? Donde las máquinas son casi máquinas herramientas y la calidad y el volumen de producción está supeditado más a la gente que a las máquinas. Es decir, de un turno a otro puede cambiar mucho dentro de esta empresa, en términos de la producción y la calidad. Del otro lado, al extremo derecho, estarían las empresas que tienen alta dependencia tecnológica y por ende una baja dependencia de mano de obra. Estamos hablando de empresas que tienen full automatización, sistemas SCADA, muy poca gente en planta. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde aplicábamos el TPM y era de ese estilo, ¿no? Algunos de ustedes que son más jóvenes, o perdón, más mayores, recordarán de repente la empresa Lucchetti. Bueno, Lucchetti, que está ubicada en Chorrillos, era una empresa muy moderna. Nosotros teníamos todo con sistemas SCADA, incluida la parte de seguridad. Había muy poca gente en planta, teníamos un mezanine que era como una suerte de ovella, como la NASA, donde están todas las pantallas y desde ahí controlábamos la empresa. Y luego en la planta había muy poca gente caminando por la planta, ¿no? No era necesario. Y al centro estarían las empresas que tienen tanta dependencia tecnológica como de mano de obra. Bien, los japoneses en ese periodo de tiempo, entre el 50 que recibieron la primera visita de Deming, hasta los años 80 más o menos, fue el tiempo que les tomó transformarse. Y en ese periodo de tiempo, más o menos por la década del 70 del siglo pasado, ellos comenzaron a consolidar los actuales sistemas de gestión que ahora estudiamos, ¿no? Entonces, para las empresas que tienen una alta dependencia de mano de obra, ellos crearon el sistema TQM, o traducido al español sería Administración Total de la Calidad. Hacia el otro lado está el TPM, que es el tema que vamos a tratar, o Mantenimiento Productivo Total, y en el centro, para las empresas que tienen de ambos, está el TPS. Esas siglas significan Toyota Production System. Y en definitiva, después que los japoneses invadieron el mercado americano, más o menos en el año 1983, ellos recibieron un golpe muy duro, porque hasta antes de eso, los americanos nunca voltearon a mirar a los japoneses. Ellos tenían el síndrome del líder, ¿no? Miraban adelante y no les importaba mucho lo que pasara atrás. De hecho, antes del 83 llegaban algunos productos japoneses, pero no eran tan buenos. Y en esos años se decía algo que ustedes recordarán o relacionarán con algo que decimos hoy por hoy. ¿Qué decían de los productos japoneses? Son baratos, son juguetes, son copias de mala calidad, ¿de acuerdo? Más o menos lo que ahora decimos de los productos chinos. Pero fíjense que cuando una nación está transformándose, se está industrializando, de hecho pasa por un proceso de error, ¿no? Como decía Camilo Cruz, el error es el hito que le marca al éxito para encaminarse por la ruta correcta. Y eso era lo que estaba pasando. Y hacia el año 83 ya se habían consolidado y tenían productos de alta calidad, económicos y eficientes.
Ya imagínense lo que puede pasar en poco tiempo con los chinos, ¿verdad? Entonces, los americanos recién en ese momento se preocuparon de esa situación. De hecho, convocaron a sus más grandes pensadores para hacerle frente a este fenómeno japonés, y de esa convocatoria, donde participó Champi y Hammer, salió justamente su reacción, la reacción americana que generó lo que ahora se conoce como la reingeniería. Y bueno, los americanos viajaron a Japón, vieron cuál era el secreto japonés y se encontraron con estos tres sistemas. Los dos extremos los copiaron con nombre y apellido y por eso nosotros los conocemos hace bastante tiempo. Que no significa que lo conozcamos bien, pero por lo menos hemos escuchado de ellos. Más bien el tercero, o sea, el que está en el centro, recién en estos últimos días se ha comenzado a hablar mucho del TPS. En un inicio, los americanos lo copiaron y le llamaron just in time, porque al ver que no había stocks, ni siquiera stocks intermedios, pensaron que el secreto de los japoneses era reducir stock. Pero en realidad se equivocaron en esa primera percepción, porque el stock en sí mismo no es el objetivo del TPS, sino más bien es una consecuencia colateral, ¿no?, que se obtiene cuando tú ya no tienes desperdicios. Y bueno, entonces ese nombre de Just in Time, que fue el primer nombre que los americanos usaron para copiar este sistema en Norteamérica, fue quedando de lado y los japoneses lo adoptaron para ponerle ese nombre a uno de los pilares del moderno TPS, ¿no? El otro pilar es el Jidoka. Y bueno, hoy por hoy el TPS ha sido renombrado en Norteamérica y lo conocen ahora como el Lean Manufacturing, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entiendan que estos sistemas en realidad lo que son conjuntos de herramientas creadas para cada uno de estos tres tipos de empresa. Y no son estancos, no son islas, sino que las empresas japonesas, adoptando la organización de uno de estos sistemas, luego van sumando las herramientas de los otros si las necesitan. Y de esa manera se crean sistemas mixtos, que son los que tienen cualquier empresa. Yo he visto muchas y todos, eso es lo interesante de esto, todos conocen los tres sistemas y saben cómo aplicarlo. Y lo otro curioso es que estos tres sistemas siempre empiezan por lo mismo. Primero hay que aplicar las 5 S y después el Kaizen, porque esto es lo que asegura el cambio cultural no solamente de las personas, sino también de la organización, y es lo que se requiere para que luego se sigan modularmente sumando las otras herramientas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya lo dije, Just in Time fue el primer nombre, el Lean Manufacturing el último. ¿Cuál ha sido la evolución de que ha seguido el TPM hasta nuestros días? Bueno, en los años 50, los japoneses copiaban mucho de los americanos. Después de todo, le habían ganado la guerra. Y los americanos ya tenían un sistema llamado mantenimiento productivo, que estaba bastante relacionado con la actividad de mantenimiento, hay que decirlo, ¿no? Entonces, los japoneses copiaron esa metodología que ya tenían los americanos y crearon por esos años, en el 64, la Asociación Japonesa de Mantenimiento, o conocida también como JMA. En el 69, este JMA crea el JIPE, el Japan Institute of Plant Engineering, que acabaría convirtiéndose en el JIPM, o sea, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, que es el actual propietario de la marca registrada TPM. Y a partir del año 71 comenzaron con esto de los premios TPM, que hasta ahora se mantienen, y la primera empresa que ganó esa condecoración en el año 71 fue Nippon Denso, una empresa del grupo Toyota que se encarga de toda la parte eléctrica y electrónica. Bueno, aquí les comparto una foto cuando estuve en Nippon Denso, otra visita espectacular.
y aquí está una de las plantas de Toyota también. Bueno, es TPM. Es una de las tantas definiciones que ustedes pueden encontrar. Se dice que es total porque es un sistema integral que engloba a toda la organización y sobre todo administra la planta integrando procesos, personas y activos. Por ejemplo, yo siempre digo, en la parte de calidad hay una tarea aprendida, ¿no? Hace 20 años, quizás si tú le preguntabas a alguien de una empresa de quién depende la seguridad, te podía decir de pronto del área de seguridad, ¿no? Lo cual sabemos que ahora es un error. Hoy por hoy todos hemos aprendido la lección y cuando nos preguntan de quién es responsabilidad de la seguridad, vamos a decir de todos, ¿verdad? Pero cuando hoy preguntamos de quién es responsabilidad los activos, es muy probable que todavía nos digan de mantenimiento, cuando eso no es cierto. En realidad mantenimiento es un actor más de esa escena y les digo con certeza de que no es ni siquiera el más importante. El más importante es operación, o sea, los operadores o el área de operaciones. Entonces el TPM rompe con ese paradigma y plantea una solución, por decirlo de alguna manera, equivalente a lo que decía yo en el tema de seguridad, de que el que los activos funcionen bien en realidad es tarea de todos. Se dice que es productivo porque maximiza la producción eliminando desperdicios y controla tres factores que son vitales en la planta: la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. Y la M de mantenimiento porque sostiene la actividad empresarial con una administración eficiente y durante todo el ciclo de vida del activo. Es muy probable, es lo que yo pienso, que con tantos años que tiene el TPM de creado, ha habido muy poco entendimiento real de esta herramienta en Latinoamérica. Todavía se ve, y lo veo a cada momento, que la gente cree que el TPM es un tipo de mantenimiento, ¿no? Comparado con el predictivo, el RCM, ¿no? Me suelen preguntar eso, ¿qué diferencia hay en el TPM y el RCM? Y la verdad es que uno es una estrategia, pero el otro, o sea, el TPM es un sistema de gestión, engloba toda la compañía, desde el gerente general hasta el último trabajador. Pero desafortunadamente, yo me atrevería a decir que, si no todos, la gran mayoría de los que ahora están escuchándome deben ser gente vinculada al mantenimiento, cuando en realidad uno esperaría convocar a gente de operaciones, a gerentes, a jefes, ¿no? Pero todavía eso no es posible. Y quizás por eso, porque tampoco es que ocurra solamente en Latinoamérica, en varios países también ocurren de otras latitudes. Entonces quizás por eso salió la norma ISO 55000, que tiene básicamente los mismos principios, ¿no? Integrar todo y administrar y gestionar los activos en todo su ciclo de vida. Entonces, si la norma ISO 55000 nos parece que no tiene mucho detalle para echarla a andar, pues implementar el TPM puede ser una forma muy interesante de alcanzar esa norma. Bien, ¿qué decía Tukutaro Suzuki, uno de los creadores de esta filosofía, vamos a decirlo? Decía esto, él falleció ya en el 2007. El TPM es una cultura empresarial que revitaliza el ambiente de trabajo, integra funciones sobre hombre-máquina, asegura la calidad del producto y reduce a cero las pérdidas de proceso, aumentando la rentabilidad de la empresa. Es muy buena definición porque es cortita y expresa, creo, la esencia del TPM. Y como ustedes podrán ver, aquí no hay nada que esté referido a un tema de, no sé, estrategia de mantenimiento o un tipo de mantenimiento. De hecho, es una estrategia empresarial. ¿Ok? Bien, uno de los factores críticos de éxito de este sistema, en realidad son dos, los más importantes. Uno, ya lo dije, los empresarios, los gerentes, los CEOs o los gerentes generales no conocen mucho sobre el TPM. De hecho, no se interesan por él porque piensan que es un tema que no es de ellos, ¿no? Y ahí se pierde una gran oportunidad. Y cuando piensan en ello, lo piensan para su área de mantenimiento, lo cual igual no va a funcionar.
o por lo menos no va a funcionar como se espera que funcione. Y el otro factor que también es crítico es el tema de lo que demora implementar el TPM con sus 8 pilares. En verdad, el primer paso solamente, que es la parte de formar una organización para el sostenimiento de la implementación y empezar con esas 2 herramientas que yo les había dicho que son las bases, como las 5 S y el Kaizen, eso toma, en el mejor de los casos, 1 año. De hecho, hay empresas que le ha tomado más de 1 año hacer ese primer paso. Y recién en el segundo año se empiezan a implementar los pilares. Primero se empieza con el pilar de mejoras enfocadas, después con el pilar de mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, capacitación y entrenamiento, y en el tercer y cuarto año el pilar de gestión temprana, el pilar de TPM de calidad, el pilar de TPM administrativo y el de SOMA o seguridad y medio ambiente. ¿Se dan cuenta? 4 años. Por si acaso, el TPM no siempre tuvo 8 pilares. Al principio tuvo solo 5, que son justamente los que se implementan en el segundo año. Recién en el año 89 se dieron cuenta de que era un tema global de toda la compañía y terminaron de agregarle los otros pilares. Entonces, para que ustedes puedan participar en el premio internacional de TPM, Japón les exige que hayan estado en el tema por lo menos 4 años, ¿no? Para asegurar esto que les estoy mostrando. De lo contrario, no van a poder participar. O sea, que alguien diga que se puede hacer en menos tiempo, realmente no lo creo. Menos si es una empresa latina. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes del TPM? Desarrolla al personal, de hecho que sí, en conocimientos, habilidades, actitudes. Es una metodología simple, basada en equipos multifuncionales que van trasladándose desde abajo hasta arriba. Posibilita caminos de desarrollar creatividad y el talento de las personas. Amplía el grado de comunicación entre departamentos, porque hay que reconocer que hay un problema actualmente en nuestra empresa o en la mayoría, y es un problema que se arrastra desde la revolución industrial. Es decir, hace más de 200 años, Adam Smith inventó este sistema de la división del trabajo. Y junto con la división del trabajo se crearon los departamentos, ¿no? Pero eso que se hizo hace 200 años, hoy por hoy, no es lo mejor para las empresas. Es decir, los departamentos se convierten, y ustedes me darán la razón, se convierten en una suerte de feudo donde cada jefe jala para su propia área, ¿no? Y comienzan a dar disposiciones que solo le interesan a su área, ¿no? Como si el estar bien en su área signifique inmediatamente el beneficio de la empresa, y eso no necesariamente es así. ¿Cuántas veces nos han limitado el comprar repuestos porque de hecho ellos están cuidando su presupuesto, ¿no? Pero al final le importa poco o nada lo que pueda estar pasando en la planta. En fin, o sea, como digo, se convierten en feudos y casi como que los intereses de la compañía pasan a un segundo plano. En el TPM se resuelve ese tema y se basa básicamente no en una organización departamental, sino en una organización enfocada a los procesos, que muchos piensan que es solamente un cambio de nombre, pero no lo es, ¿de acuerdo? Hay bastantes diferencias entre uno y otro. Entonces, se constituye en una excelente herramienta de gestión y genera sentimientos de realización personal al personal. O sea, de hecho, los hace crecer profesionalmente y los fideliza a la empresa. Estos son los pilares del TPM que ya había mencionado, siempre sobre la base de las 5 S Kaizen y bueno, ahí está el TPM. Obviamente que hay empresas que a veces no instalan todos los pilares porque de pronto no creen necesario. Es posible hacer un TPM con menos pilares, pero yo creo que los 5 primeros que les comenté, de hecho, deberían existir, por lo menos.
Entonces, yo ahora les voy a comentar algunas partes de estos pilares y algunos temas que son los más notorios, con la intención de que no me falte el tiempo, ¿de acuerdo? En esta organización para la promoción del TPM, que es básicamente el trabajo del primer año, hay algunos temas que son importantes, ¿no? Como por ejemplo el compromiso de la alta dirección, la creación de facilitadores, la creación de auditores, de un equipo de difusión, de un OBEYA, que es, como ya les dije, ese cuarto de guerra. Bueno, la organización típica del TPM es la que se muestra en el punto 3 y en el punto 2. Es decir, está la organización con los pilares, que son 8, digamos un equipo gerencial que está encima, que es el grupo, el equipo de trabajo que está a la vanguardia, más arriba en la organización, y aquí están todos los equipos traslapados, ¿no? Unos con otros, donde por lo menos hay un enlace entre cada nivel para asegurar la comunicación de abajo arriba y de arriba abajo. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, una de las contribuciones que yo por lo menos hago en mis implementaciones es plantear esta organización, que es básicamente una organización para asegurar el éxito de la implementación de las 5S y el Kaizen, ya que los japoneses, como les dije, no tienen ahí una metodología específica para nosotros. Y con este sistema a nosotros por lo menos nos ha ido bien. Y otra de las cosas que en ese primer año, una forma de verificar qué tan bien ha sido la implementación es participar, yo siempre lo recomiendo, en el Premio Nacional de 5S, y si se gana por lo menos una medalla de plata, significa que ya estamos listos para empezar lo que viene en el segundo año. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunos puntos que están relacionados con esto del compromiso de la alta dirección, el tema de los facilitadores, ahí hay toda una filosofía que está pensada, no crean que hay algunos detalles que no se han cubierto, todos los detalles están bien estudiados para buscar que hasta el más reacio se comprometa, ¿no? No vayan a pensar que los facilitadores son solo gente de mando medio, que al final terminan cargándose siempre cualquier intención de cambio en la organización. No, por el contrario, aquí lo que nosotros proponemos es invitar a los menos prolijos, a los menos preparados, es decir, a la gente de base. Y eso es lo que asegura el éxito de esta implementación. Bueno, los auditores tienen otro perfil y van a tener otras labores dentro de la implementación. El equipo de difusión es el que le va a meter pilas, le va a meter entusiasmo, porque estos sistemas son de mucha propaganda, de mucho entusiasmo. No se debe dejar de lado este tema que es muy importante. El Obeya, como ya les dije, es bueno que se tenga. Aquí hay una imagen de un Obeya, este es ruso me parece, y es una idea esta de, no es del TPM, sino es un tema, digamos, importado del TPM, que fue Toyota que creó esta idea del cuarto de guerra y da muy buenos resultados. Luego está el pilar de mejoras enfocadas, donde los temas resaltantes está el tema de la mejora continua, enfoque a procesos, el QC History como herramienta de solución de problemas, junto con el análisis PM, que es otro, sistema de indicadores, que no significa solamente tener indicadores, sino es que hay que tener un sistema de indicadores, que es un poco más que tener indicadores. El tema de trabajo en equipo, de hecho, para poder formar estos equipos de alto rendimiento. Los japoneses, yo creo que le enmendaron un poco la plana a Deming, que les enseñó el PDCA, y ellos han creado otro círculo que le llaman SDCA, que a continuación se los voy a explicar rápidamente. Está el tema también de, bueno, aquí hay un horror ortográfico tremendo, espérense que se me cortó esta, compartir un segundito. Ok. A ver, vamos a volver a compartir que me botó.
Ya. Bueno, deben estar viendo la imagen, ¿no? Me imagino que ahora sí. Ok. Bueno, se tienen que combatir las 8 grandes pérdidas, las fallas crónicas, en fin. Con el enfoque a procesos, como ya había adelantado, hay que eliminar esos feudos. Hay que enseñar a la gente herramientas de solución de problemas. Y les voy a explicar lo que les había prometido, el tema del PDCA. Muy bien. En realidad, esta estandarización que los japoneses han creado con el otro círculo SDCA, se dice SDCA porque viene de estandarización, la S es de estandarización. Y se los voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Porque en realidad la estandarización tiene como objetivo tomar medidas para evitar el error y de esa manera mantener el nivel alcanzado. Entonces, ¿cómo les voy a explicar este tema del PDCA? Pues con un ejemplo mío, ¿no? Porque es una cuestión anecdótica. Hace, no sé, un montón de años, cuando recién estaba aprendiendo estos temas, como muchos de ustedes, me imagino, solía salir de mi casa con 2 llaveros. El llavero de mi casa, el llavero de mi carro, ¿no? A veces salía solo con el llavero de mi carro, olvidaba el llavero de mi casa y tenía que regresar por alguna razón. Pero suerte que nosotros siempre hemos tenido una chica que nos ayuda con los quehaceres de la casa, entonces tocaba y me abría en la puerta. Pero como dice Murphy, lo que puede pasar, algún día pasará, ¿no? Entonces me pasó a mí. Yo salí con el llavero del carro, solamente regresé a casa por unos documentos porque tenía una reunión urgente y mi esposa, no sé, había mandado a la chica a hacer una gestión y no estaba nadie en casa. Entonces yo, preocupado, casi desesperado, no sé, llamando, no había quien me pudiera abrir la puerta. Pasó creo como 2 horas y luego viene mi esposa, yo fastidiado, ¿no? Ya se imaginan, ya el tiempo me ganó y mi esposa me acuerdo que me dice, casi susurrándome al oído, debes llevar tu llave, ¿no? Ya se imaginan ustedes, porque les debe haber pasado, ¿no? Tras que han tenido una experiencia no muy buena, al final reciben un comentario como ese, ¿no? Pero eso ocurre. Entonces yo me puse a pensar, si no hago nada, ¿de acuerdo? ¿Qué creen que puede pasar? De hecho, me va a volver a pasar. Entonces yo dije, tengo que estandarizar esto para que no me vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cuál fue el estándar? O Pokayoke, como le llaman los japoneses. Primera medida, junté la llave de mi casa con el llavero del auto. De esa manera es muy difícil que yo me olvide del otro llavero, porque de hecho tengo que salir con el carro. Pero es cierto que algunas veces uno deja el auto en el taller y luego tienes que regresar y de pronto la llave la dejaste ahí, ¿no? Entonces dije, no, este Pokayoke no es suficiente. Entonces, ¿qué otra medida adopté? En la billetera guardaba una llave de aluminio de la puerta principal porque las otras llaves las tenía escondido ya dentro de mi casa, en la cochera, en el carport, debajo de las macetas, las otras llaves, ¿no? Entonces, con esa llave que estaba en la billetera, que pagaba siempre conmigo, estaba mi segunda opción. Y la tercera fue llevar un llavero de reemplazo a un familiar que vive cerca. Bueno, ¿qué creen? Nunca más me quedé en la puerta de mi casa. Y más bien fui yo el que abrió la puerta a muchos de mis hijos, mi esposa. Luego, con los años, pusimos una tranca por un tema de seguridad y obviamente eso ya cambió las cosas, porque ahora con la única llave que yo tenía en mi billetera o en mi llavero, no iba a poder abrir las dos, o sea, la tranca y la chapa, ¿no? Ahora, poner 2 llaves en la billetera ya era mucho, ¿no? Entonces, ahí se me ocurrió esto. En algunas ferreterías, no sé si aquí vendan, pero en algún viaje que hice encontré esto, que son como unas cajitas de seguridad de metal que se pueden adosar, yo le he puesto en la calle, y ahí, programando una clave, se puede guardar desde un llavero a una llave, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue dejar la llave ahí
de la tranca. Y la llave de la puerta la seguía conservando en mi billetera. Es decir, mejoré el estándar después que, no que falló, sino que tenía ya yo claro de que podía fallar, lo mejoré. Y bueno, no solamente eso, sino que en la parte interior también coloqué otros dispositivos para guardar el resto de las llaves que antes las ponía en las macetas, ¿no? En todas las otras puertas. Y eso, ¿qué generó? De que nunca más me quedara en la puerta de mi casa. Muy bien, entonces ya estamos listos para entender cuál fue ese principio japonés. Ellos dijeron que si tú quieres resolver un problema, pues aplicas el PDCA. Con el PDCA resuelves el problema. Pero ellos se dieron cuenta que al cabo de un tiempo volvías a tropezarte con el mismo problema y lo único que habías ganado aplicando el PDCA era resolver el problema más rápido. Y el japonés se preguntaba, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De que se resuelve el problema más rápido o que nunca más se te vuelva a presentar? Entonces, evidentemente que nunca más se me vuelva a presentar. Entonces, lo que ellos hicieron fue crear ese otro círculo SDCA, donde uno imagina el estándar, o sea, lo diseña, lo ejecuta, lo controla para verificar que funciona y de vez en cuando lo revisa para ver si todavía está vigente. Y si hay que hacer algunos cambios, por eso aquí la onda amortiguada, pues hay que hacerlo, ¿no? Como lo hice yo. De esa manera, no es que no vas a tener problemas. Sí, se van a presentar problemas, pero otros. Vuelves a aplicar el PDCA y lo vuelves a estandarizar. Y eso sí asegura el sostenimiento de la mejora continua. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que plantearon los japoneses. Bueno, están los sistemas de indicadores, el trabajo en equipo, mantenimiento autónomo, donde se trabaja principalmente con los operadores, los trabajos se estandarizan, se maneja el tema de los perfiles de competencia, el tema de calidad en la fuente para evitar errores que al final arrastran sobrecostos, la famosa elección de un punto, el Gemba Walk, que de alguna manera conecta a la jefatura con el piso de planta. Como dicen los japoneses, en el Gemba están los problemas, pero al mismo tiempo están las soluciones. Trabajos estándares, no solamente en operación, sino en el tema de las 5 S. En fin, o sea, este es el detalle de cada uno de estos puntos. Las lecciones de un punto, el Gemba Walk. Y luego está el pilar de capacitación y entrenamiento, ¿no? De hecho, hay que hacer una escuelita para que en la empresa nos autocapacitemos, porque ustedes se sorprenderán tanto conocimiento que hay en la empresa, a veces no hay mucha necesidad de buscarlos afuera, solamente hay que distribuirlos, ¿no? Pero de hecho hay mucho conocimiento dentro de la compañía y eso hay que explotar. Y yo siempre digo, hay que dar certificaciones, porque hay mucha gente que yo conozco que solamente se entrenó en estas escuelitas y se certificó en estas escuelitas. Y eso le ha valido para poder escalar en otras empresas, ¿no? De posición, se entiende, ¿no? Y de ingresos también. Muy bien. Luego está este otro pilar, que es el de seguridad, donde, bueno, hay que prevenir accidentes, hay que manejar el tema de los CIPER, los trabajos estándar. El Yubisha Shikosoba es un método que potencia los checklists y los hace mucho más eficaces de lo que nosotros, para nosotros sobre todo, porque en el caso latino creo que usan mal los checklists. A veces le piden a los operadores que llenen presiones, temperaturas, y el operador a veces llega a pensar, sobre todo cuando es joven, de que esos checklists donde yo anoto presiones y temperaturas, algún genio va a recopilar todos esos checklists y va a comenzar a mirarlos, ¿no? Para decir, ah, esto está mal, y ir a tomar una acción. Todos nosotros sabemos que eso no es así. Los checklists normalmente terminan archivados y el operador a la larga se da cuenta que solamente era una herramienta para mantenerlos ocupados y entonces el checklist pierde efectividad.
cuando en realidad el checklist es una potente herramienta cuando se hace bien. Y este Yubisa Shikosova es parte de esa correcta ejecución de los checklists. El Gemba Walk también. En fin, y aquí los detalles. Y el otro pilar que también es muy importante es el tema del mantenimiento planificado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, se pueden hacer análisis de criticidad para ver cuáles son nuestros equipos más críticos, porque de hecho de los cientos o miles de equipos que tenemos en planta, no todos son igualmente críticos. Se demuestra que un 20% son solo equipos críticos y dentro de ese 20% deben haber un 3 o 5% que son extremadamente críticos y con esos hay que empezar. Y a esos hay que aplicarle RCM, hay que hacerle su AMEF. El tema de trabajos estándares para mantenimiento también es necesario. El tema de los checklists, pero para mantenimiento, porque hay un checklist para operadores y hay otro checklist para mantenimiento, es básico. Y de todas maneras es necesario revisar todos los planes de mantenimiento para irlos mejorando, sobre todo aplicando herramientas como RCM a los más críticos. A los que no son tan críticos, pero siguen siendo algo críticos, se puede aplicar el PMO. Y para los demás, se pueden simplemente seguir las indicaciones del fabricante. Me refiero a lo que están en los catálogos, ¿no? ¿Ok? Porque no vayan a pensar que los mejores planes son los que están en el catálogo y son recomendados por el fabricante. Nada que ver. En realidad, los mejores planes son los que salen de estos análisis. Y bueno, entonces, básicamente, eso es, en un resumen, como ya les dije, bastante apretado de lo que es el TPM, y obviamente es mucho más, pero no quiero excederme en el tiempo porque estoy seguro que ustedes van a preguntar muchas cosas y entonces quiero tener tiempo para poderlas responder. Así que muchachos, espero no haberlos cansado. Y bueno, me quedo atento a cualquier pregunta o consulta que me puedan hacer.